Muy bien. Em, Aprendimos el texto, hermanas, para este día, el que tenemos de tarea. Sí. Bueno, entonces, si es así, pues de manera voluntaria, si gustan compartirnos, cómo, si se lo memorizaron, a modo de ejercicio, que puedan decirlo, hermanas. Sí, hermano, lo puedo decir. Sí, adelante. Es Cristo en el centro, segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5:17. Muy bien. El, el complemento, ¿o cómo era? Sí, Gálatas ajá. 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Muy bien. ¿Alguien más? Y podría decir algo más. Sí, adelante, hermana. Ve que la vez pasada dijo que si habíamos hecho lo que la liga que mandó de descubrir los dones, y Ah, pues cuando estaba terminando de hablar, bueno, antes de que nos despidieran lo empecé a hacer, y pues a mí me salió, lo que quiero compartirles es que, bueno, ya hace tiempo que yo lo había hecho, ujú. como unos 15 años, y me salió exactamente lo mismo. Evangelización, hospitalidad, oración y servicio. Ah, muy Bueno, bien. eso es lo que quería compartir. Y los dones por desarrollar, decía aquí, la enseñanza, el discernimiento, y el de dar. Ajá. Muy bien, qué bueno, gracias a Dios. Es una buena herramienta que si no lo han visto, Sí, hermanas, les recomiendo para que lo estudien. Ahí nos dice muchas cosas acerca de los dones que están ahí descritos. Está muy detallado, es muy, muy nutritivo esa información. Y también es una herramienta para que les ayude a descubrir, porque a veces aunque estemos ya en servicio a nuestro Dios, a veces nos salta la duda, ¿cuál será nuestro don? ¿En qué puedo servir a Dios? Pues es una buena herramienta. Ahí está el enlace en, en, en las conversaciones del grupo. Bueno, ¿alguien sí, más? Ah, sí, hermana, adelante. ¿verdad? No, nada más lo que me sorprendió fue eso, ¿no? De que como en años diferentes, pues sale exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, sí, 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 está bien. Me quedé confortada porque dije, ah, bueno, pues esa vez no se equivocó y esta vez tampoco. Y pues son los lugares donde me siento también muy feliz realizando estos ministerios. Qué bueno, es Eh, como una ratificación, ¿no? Que de parte de Dios acerca de sus dones. sí, gracias. Muy bien. Hermana Lisette, levantó la mano. Para decir los textos. Adelante, hermana. El primero es el tema visto Ujú. en el centro, y es segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, segunda de Corintios 5:17. Y el que era, bueno, el segundo texto es Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Según, digo, sí, Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. ¿Sí? ¿Algo más? Eh, no, Voy aquí a nada más como comentario, estos textos los recuerdo mucho de alabanzas. Entonces, a veces me cuesta trabajo aprendérmelos como de memoria, Ujú. sin que se me atraviese la letra de la alabanza y luego como que le cambio algunas letras, pero bueno, ahí Sí, está.
Claro, para eso son también las alabanzas a Dios, para hacernos memorizar la palabra. Ujú. Bueno, adelante, hermana Félix. Sí, bueno, para decir los textos, el texto es el tema Cristo en el centro. Segunda de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Eh, Segunda de Corintios 5:17, el texto opcional es Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, del cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 5:20. Muy bien. No. Qué bueno, ya están participando más. Qué bueno. Pero fíjense que creen. ¿Ya vieron el punto 1 de la sesión 2 Así que hay examen. del bosquejo? Sí. Dice, Sí. dice, en grupos repasa el versículo del tema Cristo en el centro, según a los Corintios 5:17. Y abajito dice, repase también los 5 versículos del tema principiar con Cristo, que aprendieron en cómo crecer firmes en la familia de Dios. Bueno, no se preocupen si no se acuerdan muy bien de los 5 que se aprendieron en el primer libro, repásenlos. Pero si alguien se acuerda y quiere compartirnos, adelante. Sí, son 5. Bueno, no hay ningún problema. De Y la lámina, mande, de la lámina anterior, del libro, del libro anterior, sí, del libro anterior son 5, ¿se acuerdan? sí, donde dice seguridad de salvación. Ajá, seguridad de una respuesta a la oración, seguridad de victoria, Exactamente. seguridad Ajá. de orientación, creo, y seguridad de perdón. O de Seguridad perdón. de, seguridad de respuesta a la oración, seguridad de victoria, seguridad de perdón, seguridad de orientación. Sí. Fíjense que estas instrucciones para memorizar que están aquí en el libro 2 podemos utilizarlas para repasar los del libro 1. Ujú. Eh, Ujú. es una buena herramienta para esto, para poder memorizar. Muy bien. Ahora, pues a ver si quieren compartir lo que hayan lo que hayan leído, lo más sobresaliente en su lectura, hermanas. ¿Estamos leyendo qué libro? Sí, sesión 2. Efesios. Ajá, bueno, sí, bien dicho, hermana, hermana Félix. Pero el libro de la Biblia que estamos leyendo es Efesios, ¿verdad? Sí. Bueno, ya la vez pasada dieron como un resumen, ¿no? de los primeros capítulos, o casi un resumen de toda la carta. Pero en particular, pues del capítulo en el que estábamos en el 2, si no me equivoco. Sí, capítulo 2. Sí, ya ven, la primera vez me equivoqué y yo había dicho que Gálatas, pero no, era Efesios. Bueno, pues fíjense que este capítulo 2 de Gálatas tiene algo que ver con lo que vamos a ver en esta lección, en esta sesión 2 de este libro, acerca de la gracia, acerca de, de, de esa obra redentora de Dios hacia sus elegidos, hacia sus hijos. Pero pues como dice, Cristo en el centro. Cristo es el protagonista de esta obra magnífica, ¿verdad? Entonces, tiene algo que ver. Pero bueno, Sí. entonces, si no, comparten algo, continuamos. Sí, hermano, a mí me llamó la atención
de Efesios 2, de 20 al 22, o sea, donde concuerdan esos, el versículo 20, donde concuerda con el texto que dice obediencia a Cristo, Romanos 12:1. O sea, como que tiene que ver ahí, ¿va? Dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. El 21 dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo por ser un templo santo en el Señor. Y aquí a mí me llama la atención donde dice obediencia a Cristo en Romanos 12:1. Dice, así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio santo, agradable a Dios, y es vuestro culto racional. O sea, ahí es donde nosotros podemos, sí, o sea, ya es voluntad de cada quien, ¿verdad? Entregar nuestro cuerpo en sacrificio. Nuestro cuerpo es el templo del Señor Jesucristo. Y Dios lo que quiere que seamos ese templo, que seamos ese culto racional hacia el Señor, que seamos ese sacrificio vivo, porque en otra parte yo estudié en Levíticos, creo, o no, es en Isaías donde dice que Dios ya no quiere sacrificios de animales, sino Dios lo que quiere que nos sacrifiquemos nosotros hacia su presencia, o sea, que seamos obedientes a su mandato, que seamos respetuosos, que seamos creyentes de verdad, que seamos discípulos del Señor, pero en verdad, no solamente de labios ni de oídos, sino que seamos. Se le muteó su micrófono, hermana. Ya no la escuchamos, hermana. Se le muteó su micrófono. ¿Ya? ¿Sí me Ajá. escuchó? Es que se le silenció después de que dijo que que le sirvamos, no de labios nada más. Ni de oídos, sino que sea de corazón. Bueno, yo aquí le entendí porque Otra vez se le silenció. Ya no la escuchamos, hermana. Bueno. ¿Alguien más quiere compartir algo? Sí, hermano. A mí bueno, me llamó la atención y el 2:1, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y como lo dice más adelante, ¿no? Es la gracia de Dios, porque por gracia somos salvos. Y como le digo que estoy discipulando mi amiguita Paola, entonces ella me dice que se siente pecadora, porque la estoy enseñando que debe de orar, que debe de leer la palabra, pero me dice que se siente así, ¿no? Entonces, pero si realmente tú ya entregaste tu vida al Señor y ya le pediste perdón, Él es fiel y justo para perdonar. Y entonces, Él nos amó. Entonces, esto me llevó a confirmarle más. Dios te ama no por lo que tú hagas, sino por lo que Él ya hizo por nosotros. Y el Señor Jesús Dios Padre nos ve a través de su Hijo Jesucristo. Y me gusta mucho el 10 porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús. Hermoso, ¿no? Porque primero nos dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y una vez que Él nos rescató por su gracia y por su amor, ahora somos hechuras suyas,
criados en Cristo Jesús y porque Él es nuestra paz, porque Él es el que nos ha unido y porque por medio de Él tenemos entrada directamente a su trono de gracia, al Padre. Bueno, de esa forma lo explico y no sé si está bien. Sí, de hecho, tiene que, como les dije al principio, tiene que ver con lo que estamos viendo o los que seguiremos viendo, incluyendo el texto que memorizaron, ¿sí? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y eso va en armonía con este texto, porque somos hechura suya. No tan solo que Él nos creó físicamente, sino que ya somos nuevas criaturas. Él nos ha dado una nueva vida. Dice aquí la página 15, donde empieza el tema 1, Cristo en el centro. No es nuestra resolución, no es nuestra decisión que cambiemos a una nueva página en nuestra vida, ¿sí? Esto dice, es una firme dependencia de Él, la cual nos capacita para vivir una vida agradable a Dios. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no decidimos nunca venir a los pies de Cristo. Fue su gracia y toda la obra que Él hace por medio del Espíritu Santo, obra fe en nosotros. Él nos justifica, Dios nos justifica, Cristo nos limpia de pecado. O sea, toda la obra es de Dios, ¿sí? Y pues gloria a Dios por ello, porque si dependiera de nosotros, pues estaríamos perdidos aún. Bueno, gracias, hermanas. Bueno, dice aquí: complete la prueba de principios para memorizar. Este ejercicio es para hacerlo pues presencialmente, ¿no? Cuando estamos en un salón y todos estamos ahí físicamente, cuando estamos en persona, pues decir los principios de los que nos acordemos, principios para memorizar versículos bíblicos. Pues tómense el tiempo en su devocional o en su propio estudio de esta sesión, de tratar de hacerlo de memoria. Es decir, repasen las páginas 10 y 11, donde nos dice que cómo memorizar, leer el contexto, escribir los versículos, leerlo en otras versiones, decir tema, referencia, o referencia quiere decir la cita bíblica, ¿sí? Decir el tema, la cita, el versículo, la cita, y pues ponerlo a Dios en una oración. Esos son tan solo los primeros, ¿sí? Entonces ahí los tienen en la página 10 y 11 para que traten de recordarlos lo más posible, y como prueba de que se hagan ustedes mismos, los escriben ahí en la página 16, donde dice prueba de principios para memorizar los versículos, ¿sí? ¿Alguna duda o pregunta de esto? Ok. No, hermano. Ok. Entonces, respecto a la lista que tienen, o las listas de oración, ¿qué pueden comentar o qué les gustaría comentar? ¿Se acuerdan que hablamos acerca de la lista de oración y la lista de evangelización? Nuestra hermana Nelly nos compartió un testimonio muy bonito la vez pasada, y no recuerdo quién más también, acerca de esto, de orar por alguna petición, de orar por alguna persona que quieran que el Señor haga el milagro, ¿verdad? De atraerlo hacia Él, o de capacitarse uno mismo para poder discipular a alguien, etcétera. Y hay tantas peticiones que como hijos de Dios en lo individual podemos tener. Sí, hermana Nelly. Sí, mientras estaba haciendo mi lista y poner lo que Dios
ha respondido. Entonces, digo, yo lo puedo contar aquí entre hermanos porque yo sé que me van a creer, porque Dios es así. Pues bueno, tiene 2 años, 6 meses que falleció mi esposo, ¿no? Y en esas situaciones, a veces difíciles, eh, estaba yo, bueno, uso el filtro para el agua y le estaba echando el agua al filtro y ya se sale porque ya no va a filtrar, ya no sirve, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que lo hace uno de un corazón así y Dios lo sabe y agarré así el filtro y digo, no, por favor, no, Señor, no quiero que se acabe ahorita el filtro porque no hay, me cuesta 1,200 comprar nuevamente el repuesto, ¿no? Y ya, y me puse así, dije, ay, Señor, no, ahorita no, todavía falta la quincena, la semana, ¿no? Entonces ya, y después ya dejé ahí, y cuando vi, estaba filtrando el agua, se escucha cuando empieza a filtrar, y dije, ay, Señor, está filtrando, y sí me duró, semana y media, que siguió filtrando el agua cuando ya no quería filtrar. Y mientras estaba haciendo mi lista de gratitud o de peticiones, pues vino eso a mi mente, ¿no? Como Dios, pues sí, la verdad que sí está con nosotros y como Él, como la viuda de Sarepta, ¿no? O de que, no me acuerdo quién es que le dijo, ¿qué tienes en la casa? ¿No? La vasija de un poco de aceite, ¿no? Y con todo ese aceite, pues pudo sobrevivir más tiempo también. Entonces, fue algo bonito para mí recordarlo nuevamente y pues ya lo había olvidado, ¿no? Entonces, yo creo que en todas nosotros ha hecho Dios milagros, pero luego lo olvidamos. Ese quería compartirle, hermano. Y muy Gracias. hermoso hacer, como usted dijo, ponlo ahí para algún día leerlo otra vez y recordar lo que Dios hizo en nuestra vida, ¿no? Sí, gracias a Dios. Suceden cosas extraordinarias en nuestra vida y que a veces, fíjense bien, a veces ni nosotros mismos nos cabe o lo logramos concebir como tal, ¿verdad? Le queremos dar una otra explicación. Claro que lógicamente tienen explicaciones, pero pues es la mano de Dios para el Hijo de Dios, para el cristiano. Es el Señor que siempre está con cada uno de nosotros. Así como para que no se le vaya el camión, como para que le alcance el dinero para la quincena, este testimonio, para muchas cosas el Señor de verdad obra en la vida de cada uno de nosotros. Y sin duda, cada una de ustedes tiene un testimonio al respecto de ello. Así es, y pues la gloria a Dios por siempre, ¿sí? Bueno. Bueno, pues ahora entonces, hermanas, me gustaría que compartieran en resumen o como ustedes gusten, tenemos todavía tiempo, acerca de este tema. Este tema es maravilloso, la madurez en Cristo, ¿sí? Es un tema que nos lleva pues toda la lección hasta el final, pero que encierra mucha doctrina, encierra muchas verdades de Dios acerca de la obra que Él hace en nosotros. ¿Quién quiere compartir acerca de esto? Que no sea la hermana Nelly por lo pronto. Pueden abrir su micrófono, pueden participar, levantar la mano o comenzar a participar. Dice madurez en Cristo, hermano. Ajá. De ahí en adelante, pues la tarea era completar esta lección y obviamente, ¿verdad? Aprender de ello o recordar, porque esto es, dijera un maestro mío, esto es clase de escuela dominical, ¿sí? Y de ahí salen preguntas de escuela dominical.
o de doctrina, de muchas cosas que nos deben de fortalecer. ¿O no les dio tiempo de hacerla? ¿Es sobre toda la clase general? Sí, sí, así Ah, en ok, ok. general. Y Bueno, después, perdón, después pues veremos en detalle, nada más así leído, lo que hayan respondido. ¿Sí? ok. Así en general, en grandes rasgos, creo que es importante que nos demos cuenta que nosotros ya no somos los niños pequeñitos, ¿no? Había de hecho una parte en esta tarea donde habla de pues cómo vamos creciendo, ¿no? Cómo iniciamos, cómo fuimos creciendo y qué bueno que ya no nos tenemos que conformar con esa leche, la lechita espiritual, sino que ya tenemos que empezar a comer el alimento sólido. Esto, como dice usted, hermano, no es nuevo, es algo que ya hemos estado escuchando y seguramente en nuestras clases de escuela dominical o escuela de formación cristiana, cómo tenemos que ir caminando hacia la medida de Cristo, porque Él es nuestro ejemplo. Habla de pues su sacrificio y cómo su sangre nos limpia y cómo nos da ese tipo de bendiciones, ¿no? Decía que había varias cosas que teníamos nosotros en Cristo y que ahí nosotros escogiéramos cuál es la que se nos hacía más importante. Entonces, a mí, por ejemplo, se me hizo muy importante la redención de, y el perdón de pecados. Ya después, pues que tenemos una herencia y que fuimos elegidos, pero creo que el sacrificio de Cristo es la parte fundamental en nuestra salvación, porque pues somos salvos por gracia. Y por esa gracia nosotros como cristianos, mientras vamos creciendo, tenemos que ir desarrollando ciertas cualidades de cristiano que va a ser evidencia ante el mundo. A grandes rasgos, eso. Gracias, hermana. Muy bien, así es. Pues ya se terminó la clase. Sí, muy bien. ¿Alguien más quiere participar? Bueno, pues trataré de ya no repetir lo mismo, pero sí, sí es digno de abundar este resumen. Este, cabe la pregunta, o debemos hacernos la pregunta, siempre que leamos esto o estudiemos esto, en algún punto de nuestra vida en la iglesia, ¿en qué punto estamos parados? ¿Sí? ¿Soy nuevo? O sea, ¿me acabo de convertir al Señor? Sí, no. Sí o no. Y si no soy nuevo, ¿dónde estoy parado? Puede que esté todavía únicamente asistiendo al templo porque sé que Cristo convoca a su iglesia y tiene que congregarse y religiosamente no falto a ningún culto ni a ningún estudio entre semana. ¿Estoy en ese punto? Debemos de analizarnos siempre, ¿verdad? Estoy en el punto de partida, estoy en un proceso de crecimiento o me encuentro en una etapa de madurez. Y recordemos, todo para gloria de Dios. ¿Por qué? Porque ninguna de estas etapas tenemos mérito. En ninguna. Tanto como en el nacimiento, donde dice hacia la madurez, desde que somos elegidos, nosotros no tenemos conciencia de ello, ¿verdad? Sabemos que desde la eternidad hemos sido elegidos por Dios en Cristo Jesús y en su momento fuimos salvos. Hay un proceso en ello. En su momento iniciamos nuestra vida, comenzamos a leer, a orar, a orar, aprender a leer, aprender como dice en Hebreos, los primeros rudimentos de Cristo.
¿sí? Los primeros pasos, como el bebé que está dando sus pasitos y se alegra la familia, el papá, la mamá y quienes le extienden los brazos, ¿verdad? Y el bebé va así, entre que se cae y no se cae. Entonces, ¿estamos en ese proceso o estamos ya en una vida madura? Creo que es importante hacernos esto. Y si no lo estamos haciendo, pues en su momento, ¿verdad? Pedir perdón a Dios, Señor, perdóname porque llevo muchos años y he sido apático, he sido indiferente, muchas razones, no justificaciones. Por muchas razones no hemos caminado como debemos caminar en nuestra vida cristiana. Y esto tiene mucho que ver. Entonces vamos viéndolo un poco a detalle, ¿sí? Hacia la madurez. Bueno, antes dice aquí para pensar cuáles son algunas semejanzas entre el desarrollo físico y el desarrollo espiritual. Pues un poquito les hice mención de ello, ¿verdad? Hace un momento. Nacemos, vamos tomando la leche materna o la leche que nos hayan dado. Vamos creciendo, aprendiendo a caminar, aprendiendo a hablar. Y así en nuestra vida espiritual, ¿verdad? Nacemos en Cristo, vamos a una iglesia, nos congregamos en una iglesia y empezamos a escuchar, empezamos a aprender cómo se habla en la iglesia, ¿verdad? Empezamos a aprender como niños chiquititos, cuándo nos ponemos de pie, cuándo nos sentamos, cuándo cerramos nuestros ojos, cuándo callamos, cuándo cantamos, cómo cantamos, cómo se lleva a cabo la liturgia. Y empezamos a aprender textos en la clase de formación cristiana, etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es eso? Pues así es la semejanza en el desarrollo de físico. Dice hacia la madurez. Usted dio el primer paso hacia la madurez espiritual cuando puso su fe en Cristo. ¿Sí? Y recordemos siempre, esa fe no es nuestra. ¿Sí? Aquí está textual, pero para no irnos por otro lado y no pensar otra cosa, debemos de tener en claro que esa fe no es nuestra. Esa fe la puso Dios mismo para que nosotros creyéramos. Pero bueno, no vamos a entrar mucho en doctrina y más detalles, pero nada más para aclarar. Dice, lee Efesios 4, 11 al 16. ¿Qué pueden contestar de estas preguntas? ¿O qué contestaron de estas preguntas? ¿Alguien que quiera participar? Todas así, de la A a la C. Sí, hermana. ¿Sí puedo? Bueno, dice, ¿qué desea Dios de usted? El versículo 13 y 15. Que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Sí. Siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, que es la cabeza. ¿Cuáles son algunas características de un cristiano inmaduro? Que es como niño, que es llevado por doquiera. ¿Me voy bien? ¿Sí? Sí, sí. Según este texto, ¿qué caracteriza a una persona espiritual madura? Que es firme en su fe, tiene el conocimiento de Dios y sigue la verdad en amor y va creciendo cada día hasta parecerse más a Cristo. Compare la naturaleza vieja con la naturaleza nueva en una persona. En Efesios 4, 22, 4. La naturaleza vieja está viciado conforme a los deseos engañosos y la naturaleza nueva está criado en justicia y santidad de la verdad. El 3, hasta ahí ahorita, hermana, discúlpeme. Hasta ahí, okay. Porque vamos a ver un poquito más de detalle aquí en este punto 2. ¿Alguien más que quiera compartir sus respuestas? Sí, hermano, yo. Adelante. Bueno, aquí dice, ¿qué desea Dios de usted? Dice, lo que Dios desea, dice que lleguemos al gran conocimiento, ¿ah? Es lo que quiere Dios de nosotros, que aprendamos más de Él y que este conocimiento pues lo compartamos también.
pero yo le puse hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Eso fue lo que yo le puse en la A. En la B, dice, ¿cuáles son algunas características de un cristiano inmaduro? Niños o infantes, versículo 14, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Pues digo que para que ya no viene cualquiera y nos engaña y nos dice, ¿sabes qué? Vamos acá o acá se predica así. O sea, ya no somos niños que donde quiera nos van a llevar, sino es que por medio de lo que nosotros hemos aprendido, ya somos estables en una sola iglesia. Ya no nos lleva como el aire, ¿no? Pues a veces vienen, ahora sí, doctrinas falsas y muchos no, pues, se los llevan, ¿no? Oye, es que para acá está así, oye, para acá sí. Pero hay una parte en la Biblia que yo estudié, dice que no dejemos, o sea, para crear raíz en un solo lugar, no debemos de andar de iglesia en iglesia, o sea, de doctrina a doctrina, sino que estemos centrados en la doctrina que Cristo nos ha dejado en su palabra. De allí esa pregunta sí la entiendo. O sea, ya estamos doctrinados en Cristo. Ya no somos niños para que nos carguen como el aire para allá y para acá. Ya no que nos vengan a engañarnos cualquiera. Porque pues hay doctrinas falsas que vienen y les predican, ¿verdad? Sí. Pero nosotros como ya estamos centrados en este conocimiento del Señor, ya no cualquiera viene y nos engaña. Hay una palabra, mi hija dice, que le dijo una testigo, es más fácil que engañemos o que evangelicemos a un católico que a un presbiteriano. ¿Por qué? Porque los presbiterianos tenemos ese conocimiento de la palabra y tenemos las herramientas mejores para defendernos, y a ellos no les gusta que uno se defienda, o sea, que les demos lo que es, que les digamos. Bueno, eso es lo que yo pienso. Y dice la C, dice, pues, si ya estamos maduros en Cristo, el centro, si ya estamos centrados o maduros, ya no es fácil de que vengan a engañarnos otras doctrinas falsas. Eso yo le puse. Y donde dice naturaleza vieja, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Naturaleza vieja. Ahora, naturaleza nueva, vestidos del nuevo hombre y criados en Dios en la justicia y santidad de la verdad. Muy bien. Eso le escribí. Gracias, hermana, por compartir. ¿Alguien más? Bien. Aquí es importante, por ejemplo, en todas las respuestas. A veces, a mí me pasó. No es que estemos mal, pero contestamos a veces casi literal, como dice el texto bíblico. Tratemos de poner nuestras propias palabras. Está bien, está correcto. Y aquí en cuanto a la naturaleza vieja y la naturaleza nueva, dice, compare la naturaleza vieja con la naturaleza nueva de una persona. Si es cierto, la naturaleza vieja, pues estamos corrompidos por la sensualidad y el engaño, ¿sí? Y en la naturaleza nueva, pues ya hemos sido creados a semejanza de Dios, ¿sí? Y dice la Escritura, quien es verdaderamente justo y santo. Pero ¿qué otras características en nuestras palabras podemos poner que es una persona con la naturaleza vieja? Y lo sabemos, ¿sí? Es engañosa, o sea, dice mentiras, es egoísta, es tramposa, es infiel, es rebelde, es viciosa, se burla de Dios.
y un sinnúmero de cosas que derivan de esa naturaleza, del pecado. Y en la naturaleza nueva, contrario a todo esto, ¿qué sería? Que en la naturaleza nueva ya somos veraces, decimos la verdad, ¿sí? Ya no somos egoístas, somos fraternos, nos apoyamos unos a otros, dejamos de pensar en nosotros mismos, servimos al hermano o al que, aunque no sea hermano en la fe, servimos, apoyamos, ¿sí? Somos fieles, somos honorables, somos obedientes y somos temerosos de Dios, cosa contraria a la naturaleza vieja. Muy bien. Dice aquí reflexión 2, segunda a los Corintios 3:18, el punto número 3. Está en el A, B, C y D del otro lado también. ¿Alguien que nos pueda compartir acerca de sus respuestas? Dice en 2 Corintios 3:18. ¿Sí? Ok. Dice, usted está siendo transformado a la imagen de ¿quién? De Cristo. Están transformados por medio de Cristo y por medio de su Espíritu Santo. La B dice, ¿quién lleva a cabo esa transformación en nosotros? Pues Cristo es el que lleva a la transformación de nosotros, porque nosotros también tenemos esa certeza, esa fe que Cristo nos transforma. ¿No es el Espíritu Santo? Sí, sí. Ahorita, pero vamos a dejar que termine nuestro. Ajá. ¿Le sigo? Sí, hermana, estamos en la B. Sí, en la B. Ajá, dice, ¿quién lleva a cabo esta transformación en nosotros? Pues Cristo. Pues Cristo, porque Él es el que nos transforma desde el momento que nosotros lo aceptamos o desde el momento que nosotros somos bautizados y hacemos la profesión de fe, entonces ya somos transformados en Cristo. Bueno, pero ya estamos. Lea ahí el 2 Corintios 3:18. 2 Corintios 18. 3:18. 3:18. A ver, déjeme checar. Dice, por tanto nosotros, todos mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu Santo. O sea, somos transformados por medio del Espíritu. Por el Espíritu Santo. Sí, sí, es verdad. El Señor Jesucristo es quien hizo la obra redentora. ¿Sí? Él hizo el sacrificio, por medio de su sangre es lavado nuestro pecado. No nuestros pecados, nuestro pecado. Recuerden así brevemente lo que decía Juan el Bautista. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sí? No dice quita los pecados. O sea, quita nuestra situación de pecado. Nos lava. Y nos hace aceptos a Dios por medio de Él. A través de la justificación. Pero bueno, eso es, me voy a meter en Honduras. Pero quien obra en nosotros esa transformación día a día es el Espíritu Santo. ¿Sí? Amén. Para que quede claro en nuestra enseñanza, nuestra doctrina, y no nuestra, sino lo que dice la palabra de Dios. ¿Sí? No es que lo digan los pastores o lo veamos en las clases. La palabra de nuestro Dios lo dice. ¿Sí? Entonces, ¿quién lleva a cabo esta transformación en nosotros? Literalmente, el Espíritu Santo que mora en mí. ¿Sí? Bien, continúa, hermana, la C y la D. ¿Yo le continúo? Sí, hermana, por favor.
La C. No. La C dice, según usted, por lo general, ¿con cuánta rapidez sucede el cambio? Pues no es fácil para hacer un cambio total en nuestra vida. Sí es un proceso largo, porque cuando no conocemos de Dios y queremos hacer ese cambio en nuestra vida, pues nos cuesta, porque no es fácil, porque no estamos bien cimentados en la palabra de Dios. ¿Ya? Pero ya que lo aceptamos y todo eso, pues poco a poco vamos haciendo ese cambio totalmente en nuestra vida. Yo siempre he dicho que para todos aquellos que vienen del mundo, si nosotros a veces no estamos creados en el mundo, se nos hace difícil ser un cambio total. Ahora, los que vienen del mundo, es difícil, es muy difícil, pero Es con la fe imposible. es imposible, Sí. exactamente, pero con la fe que Dios nos da, pues hay ese cambio, pero sí hay que estar seguros del que quiera. Yo siempre he dicho que el que quiera aceptar al Señor o el que quiera seguir, que le piense de verdad, porque no es fácil. Vienen muchas pruebas y fuertes. Debemos de estar ahí, orar, empezar. Realmente, si queremos hacer ese cambio, porque ya para hacer un cambio en nuestra vida, en nuestra persona, ya es voluntad de cada quien. El que quiere, pues lo acepta y lo hace tal como Cristo quiere que hagamos las cosas. Y el que no, se desvía tantito y vámonos para abajo, ahora para que se levante ya no quiere. Bueno, ese es mi punto de vista, hermano. Sí, sí, la rapidez con que sucede el cambio, pues ese control lo tiene el Espíritu Santo. ¿Sí? Espíritu Santo, porque es soberano, es libre y él opera en nosotros, pues según su voluntad. Y no somos todos como cuando se crean las cosas en serie, ¿verdad? Sean juguetes, autos y todos igualitos al mismo tiempo, no, según su voluntad y sus designios, él obra de diferente manera y a diferente ritmo, voy a decirlo, en cada uno de nosotros. Pero eso sí es seguro. Una vez estamos en Cristo, estamos seguros. Pero partiendo de las preguntas anteriores, ¿sí? Ya fuimos transformados, ¿sí? ¿Quién lleva a cabo la transformación? El Espíritu Santo. ¿Con cuánta rapidez sucede? Bueno, comienza desde nuestra conversión y el Señor, en la persona del Espíritu Santo, es quien tiene control del tiempo y las circunstancias en que vamos cambiando, en que vamos avanzando en la santidad. Y dice la D, ¿qué tan completo será finalmente el cambio? Dice, bueno, yo le puse, pues porque ya fui transformado por medio del Espíritu Santo, ¿no? Porque dice, ¿qué tan completo será finalmente el cambio? Porque somos transformados por medio del Espíritu Santo, yo así le puse. Bueno, gracias, hermana. ¿Alguien tiene diferentes respuestas? Sí, hermana Nelly. Así rapidito, la A, la B, la C y la D. Sí, rapidito. Es lo mismo. Sí, sí. Dice, usted está siendo transformado a la imagen de ¿quién? Del Señor. ¿Quién lleva a cabo esa transformación en nosotros? El Espíritu Santo. Según usted, por lo general, ¿con cuánta rapidez sucede el cambio? El cambio es diferente en cada individuo. ¿Qué tan completo será finalmente el cambio? Totalmente completo. Seremos transformados a su gloriosa imagen. ¿Qué le dice los siguientes versículos de Romanos acerca de su relación con Cristo? A. ¿Qué cambio ha experimentado usted? Romanos 5:8. Éramos pecadores, pero ahora Dios nos ha hecho justo por la sangre de Cristo. ¿Qué debe hacer usted ahora? Romanos 6:19. Ser esclavo a la vida recta para llegar a ser santo. ¿Por qué? No, ¿qué puede esperar en el futuro? Romanos 8:16. Somos hijos de Dios, también somos herederos junto con Cristo, pero también vamos a participar de su sufrimiento. Muy bien.
¿Alguien más? Ahora partiendo del número 4. Perdón, hermano, yo voy llegando por motivos de salud. Bueno, usted preguntó que si había diferencia en las respuestas del 3 en cuanto a lo que es la C y la D. No sé si lo puedo aportar o usted me Adelante, indica. hermano, sí. Miren, en el C yo le puse así que con cuánta rapidez, bueno, es que es en cuanto a la rapidez es la transformación. A lo que voy, el Espíritu Santo es el que nos va a ayudar. Y en cuanto nosotros nos permitamos esa ayuda del Espíritu Santo, Él va obrando ese cambio. ¿Por qué? Porque somos seres pensantes, somos seres a la imagen y semejanza de Dios. Ujú. Yo más o menos así lo puse. En la D, ¿qué tan completo será finalmente el cambio? Yo me fui por el lado hasta que lleguemos a la presencia del Señor y llegando a la estatura del varón perfecto. Ese yo así lo entendí en el D. Sí, es Y correcto. corríjame, por favor. Sí, es correcto. Y sí es cierto. Em, es que nos meteríamos en doctrina, pero bueno, así nada más un puntalito. En la obra redentora, en el punto de la santidad, en toda la obra Dios tiene el control y Dios, digamos, tiene la dirección, la batuta. Pero en esta obra de santificación, sí es cierto, el Espíritu Santo es quien nos santifica, pero en la medida, como dijo el hermano, en la medida en que nosotros nos dejemos moldear, la hermana Félix lo decía en otras palabras, pero se entendió que en la medida de que nosotros entreguemos nuestra vida, no que la entreguemos como conversión, porque el Señor ya nos convirtió, ya nos transformó. En la medida en que nosotros nos dejemos moldear y le entreguemos el señorío, como vimos en la lección anterior, en el libro anterior, es como también vamos a avanzar. Y por ello, la exhortación en esta lección, de que dejemos de ser niños. Cuando somos niños, sí, somos salvos, pero ahí vamos a estar estancados, ¿sí? Yo con todo respeto siempre he dicho, nos vamos a quedar como si fuéramos unos enanitos espirituales, chiquitos, o como si nos quedáramos como si fuéramos niños. Hay situaciones en el ser humano en que no crece mucho en estatura, en pensamiento, por algo que tiene el ser humano y se queda como niño. Ujú. Entonces no alcanza la madurez. Así nos quedamos y así se quedan tristemente muchos hermanos que no tienen esa voluntad. ¿Se acuerdan de la rueda? Que tiene una palabra ahí muy extraña, volutivo, es entregar de voluntad nuestra vida al señorío de Cristo. Y nosotros en obediencia, como dice la ilustración de la rueda, es que vamos avanzando, vamos creciendo. Gracias, hermano, hermanas, así es. ¿Y qué tan completo será finalmente el cambio? Total. Así literal podemos ponerle total. No nos pregunta cuándo, pero el cambio finalmente será total. Y ya sabemos cuándo estemos en la gloria con el Padre. Aquí en esta tierra no vamos a alcanzar la perfección, la estatura de Cristo. Pero como dice el apóstol Pablo, vamos hacia allá. Vamos poniendo la mira. Y dice en Filipenses, si no me equivoco, poniendo los ojos, la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Sí? Porque ya morimos. Uh-huh. Muy bien, gracias, hermanos. ¿Qué le dicen los versículos de Romanos? Acuérdense que las respuestas en estas lecciones, en estas sesiones, háganlas conforme a lo que dice el versículo. Vamos a parafrasear el versículo, lo vamos a leer, lo vamos a releer, lo vamos a entender y entonces vamos a escribir la respuesta. No la escribamos según nuestra experiencia, según lo que creamos, según nuestra opinión, no, siempre con la palabra, porque la palabra es nuestra guía. Entonces reforcemos nuestra experiencia, nuestro conocimiento con estos versículos, ¿sí? Entonces,
¿Qué cambio ha experimentado usted? Según Romanos 5, 8 al 9. ¿Sí? Hemos sido justificados, he sido justificado en su sangre, he sido perdonado de mis iniquidades y he sido salvado del castigo eterno por medio de él. ¿Sí? Parafraseándolo. Entonces, ¿qué debemos de hacer ahora? Según Romanos 6, 19, pues debemos practicar la santidad y casi repetimos las respuestas, ¿verdad? Tenemos que dejarnos moldear, debemos de apartarnos del pecado también, huir del pecado. Eso también es practicar la santidad. Y debemos de servir a la justicia. ¿Qué es esto? Ser hacedores de la palabra, no nada más oidores, como casi siempre lo repetimos. ¿Y qué podemos esperar en el futuro? Pues la gloria en Jesucristo, pues somos coherederos del reino juntamente con él. ¿Sí? Estos tres aspectos de la salvación en Cristo, ¿cuáles? La justificación, la santificación, la glorificación. Estos tres aspectos nos ayudan a entender el plan de Dios para los creyentes. Esto es muy importante, hermanas, hermano, que tengamos presente en todo evento en nuestra vida. ¿Sí? Muchas veces nos preguntamos, y eso sí es cierto, estamos en algún momento y decimos, ¿cuál será el plan de Dios para mi vida? ¿O cuál será el plan de Dios? Este es el plan de Dios. Que Él obra a través de las cosas que nos van sucediendo, sí, pero con este plan. Y ese es el plan. El plan de Dios no es precisamente que yo estudie cierta carrera. El plan de Dios no es exclusivamente que aprenda cierto oficio para hacer esto y que yo viva de ello y que sea prosperado. Hablando sanamente de la prosperidad, que yo sea prosperado, que sea bendecido. No precisamente ese es el plan de Dios para nuestra vida. El plan de Dios es eterno. El plan de Dios no tiene que ver con la vida aquí aquí donde estamos, en este mundo. ¿Sí? Y estos puntos, la justificación, la santificación y la glorificación, nos va a ayudar a entender ese plan de Dios. ¿Sí? ¿Qué es la justificación? Doctrinalmente alguien puede decirnos, que se acuerde, no es examen ni nada, ¿no? Doctrinalmente, ¿qué es la justificación? ¿Sí, hermano? ¿Sí? Justificación es estar, estar dispuesto para servirle a Cristo. Dice mi posición en Cristo. Es otra cosa, ¿Sería hermana. así? No, es otra cosa. Recuerden que Dios me eligió y soy salvo. Eso es como predestinación, ¿no? Como elección. ¿Sí? La justificación. Sí, hermano Sergio. Pero yo lo que entiendo la justificación es que porque por la obra de Jesucristo, hemos creído, y con la ayuda del Espíritu Santo hemos creído, en ese momento somos justificados porque hemos creído en la obra santificadora de Jesucristo, o sea que nos redimió. Yo lo entiendo así, somos justificados. ¿Por qué? Porque ya tengo fe en Jesucristo. Me corrijo, creo que es Romanos 10:8. Ahorita la busco para no estar así, pero más o menos de la justificación es esa, ¿no? Somos justificados porque hemos creído en Jesucristo, hemos nacido nuevo, pero esto es por obra del Espíritu Santo que nos lo ha permitido. ¿Pero en qué consiste la justificación? Por eso en eso que somos justificados del juicio. Más o menos. Sí, Permítame. Espéreme. Bueno, a ver, adelante. Sí, adelante. Permítame. Hermana Lisette. Sí, yo entiendo la justificación como esa parte donde Jesucristo murió por nosotros, que éramos injustos,
y ahí dice que pues por medio de la fe somos justificados, o sea, tenemos este pecado sobre nosotros, pero Cristo es nuestro abogado y es el que va a justificarnos ante Dios. Ok. Voy a darles... Escriban ahí el concepto. Es que, ¿saben qué? Estamos redundando en esa palabra. Somos justificados, ya hemos sido justificados. Pero miren, la justificación en palabras resumidas es un decreto por el cual Dios nos declara legalmente justos. Es como cuando el juez, ¿verdad? Da con el martillito ese y declara culpable o inocente, ¿no? Es una declaración legal de nuestro Dios, por el cual la justicia de Cristo es imputada a nosotros. Nosotros no somos buenos, no somos justos, sino que esa justicia perfecta que vivió el Señor Jesucristo nos es imputada a nosotros. ¿Sí? Es un acto judicial de nuestro Dios. ¿Basado qué? Basado en la obra de Cristo precisamente. En quien estamos unidos a Él por la fe. ¿Sí? Ahí es donde Dios nos declara justos. Aunque no lo merecemos, nosotros merecemos el castigo. ¿Por qué? Porque la ley así lo exige. ¿Sí? Y ahora el pecador es restaurado, pero eso es la justificación, que el pecador es declarado legalmente justo, pues le ha sido imputada la justicia de Cristo. ¿Sí? Ahora, si entendemos, volvemos a lo anterior, si entendemos estos puntos de la salvación, la justificación, la santificación, ya platicamos brevemente acerca de lo que es la santificación, y la glorificación, que es cuando seamos completamente cambiados, cuando finalmente seamos cambiados en la presencia de Dios. Eso ya será la glorificación. Cuando entendamos bien esto, vamos a entender bien el plan perfecto de nuestro Dios. ¿Sí me expliqué? Sí. Sí. Ok. Hermano, más no lo quiero interrumpir mucho. Se muteó, hermano, no lo escuchamos. Perdón, hermano, les comentaba que es encontré la cita que es Romanos 10:9 y 10:8. No sé si esté bien, no sé si se la pueda leer, no le quito. Sí, díganos. Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios te levantó de los muertos, serás salvo. Ahí está. Y el 10:10 dice, porque en el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Yo en ese ahí me enfoqué más en eso. Sí, Gracias. es correcto. Dice la versión, la nueva traducción viviente, el mismo 10 dice, pues es por creer en tu corazón que eres declarado justo a los ojos de Dios. ¿Sí? Y es por confesarlo con tu boca que eres salvo. Sí, es correcto, hermano. Gracias. Fíjense, anoten. Gracias. Para que ustedes, si desean, estudien un poco más. Busquen la palabra soteriología. Esto tiene que ver, es parte de... Es una rama de la... ¿Cómo se llama? De la teología, ¿sí? La soteriología, que tiene que ver con la salvación. Los pasos, vamos a decir, los pasos o los procesos en la salvación. Que la predestinación, la justificación, la santificación y todas esas palabras que hemos conocido, ahí vienen muy bien explicadas. Y si no, yo les puedo compartir también
algún texto, o sea, algún PDF, o algún enlace que les lleve a ese tipo de estudio. Es muy edificante que lo sepamos. ¿Sí? Esto tiene que ver con doctrina básica, como les decía al principio, ¿verdad? Casi de escuela de formación cristiana o de catecúmenos más que nada, porque es lo que debemos de aprender como nuevos creyentes. Que vamos a tener nuestra profesión de fe, que estamos siendo enseñados para saber lo que creemos en nuestra iglesia. ¿Sí? Bueno, ya no me alargo más. Dice su punto de partida. Reflexión en Colosenses 2, 6 al 7. ¿Pueden compartir sus respuestas? A, B, la A y la B nada más. ¿Cómo comenzó usted su vida en Cristo? Recibiendo a Cristo como mi Señor y Salvador. ¿Cómo debe continuar su crecimiento? Seguir los pasos del Señor. Ok. Eso, ¿cómo lo escribió, hermana? Duda mía. La A, por ejemplo, ¿con referencia al texto o a su experiencia como creyente? Leyendo el texto. Ah, perfecto. Bueno, es que como yo, sí, también puse otras palabras. Muy bien, adelante. ¿Alguien más, hermanas? Yo, hermano, ¿Sí? yo le puse en la A, dice, ¿cómo comenzó usted su vida en Cristo? Porque creí en Él. Ujú. Así le puse. Bien. ¿Y cómo debe continuar su crecimiento? Ah. Dice, porque creí en Él y entonces fui transformado por medio de su gracia. Ah, ok. ¿Nada más puso eso? ¿Sí? Bueno, pues. Ahorita le vamos a ayudar a complementarle. Ok. ¿Alguien más? Yo puse cómo comenzó su vida en Cristo y le puse por gracia, porque por gracia mi mamá fue salva y ella me llevaba a la iglesia. Y cómo debe continuar su crecimiento, puse que tengo que edificarme en él en acción de gracias. Ok. Bueno, les comparto. ¿Cómo comenzó usted su vida en Cristo? Arraigado y sobreedificado en Él. O sea, la base de nuestra salvación, de nuestro crecimiento, es Cristo. ¿Sí? Arraigado es plantado o trasplantado más bien. ¿Se acuerdan del Salmo 1? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche. Y dice, y será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Entonces, nosotros estábamos en otro mundo, en otro lugar. El Señor nos toma y nos planta en Él, ¿sí? Somos arraigados, somos ahí cimentados, sobreedificados en Cristo, ¿sí? Confirmado en la fe, somos confirmados en la fe y rebosante de acciones de gracias, ¿sí? ¿Cómo debemos continuar? ¿Cómo debo continuar mi crecimiento? Discipulándome, estudiando las escrituras, practicando mi devocional diario, orando y dando testimonio de mi conversión a Cristo. ¿Cómo dando testimonio? Pueden ser de dos maneras: evidenciando el cambio en mi vida, y compartiendo cómo es que fui transformado, cómo fui convertido. Vamos a ver más adelante en lecciones, no me acuerdo si es en este o en el 3. Aprender a elaborar nuestro testimonio, ¿sí?
¿cómo era antes? ¿Cómo fue mi conversión? Es decir, me invitaron a un culto, estaba yo solo leyendo la Biblia, o estaba escuchando yo una alabanza. Hay muchas maneras en que el Señor obró en nosotros, ¿sí? ¿Cómo soy ahora? ¿Sí? Entonces, esa es una manera de poder dar testimonio. Y como les decía, pues que la gente vea ese cambio en nosotros, ¿sí? Continuamos. En Romanos, reflexionando en Romanos 5, 1 al 5. ¿Qué fundamentos tenemos para edificar una relación íntima con Dios? ¿En qué nos basamos según en este pasaje? ¿Puedo comentarle yo, hermano? Sí, hermana, adelante. Bueno, yo escribí, somos justificados y tenemos paz para con Dios. Tenemos entrada a la gracia por la fe, de la esperanza de la gloria de Dios. El amor de Dios ha sido derramada por el Espíritu Santo, y las tribulaciones y pruebas nos edifican y ayudan a la madurez espiritual. Uh-huh. Eso es lo que puse. Sí, muy bien. Adelante, hermana. ¿Alguien más? Sí, hermano. A ver, adelante, hermana Bien. Félix. Luego la hermana Nelly. Bueno, amén. Dice, ¿qué fundamentos tenemos para edificar una relación íntima con Dios? Pues primero es la oración. Y después le puse justificados por la fe, tenemos paz por medio del Señor Jesucristo, vivir con esperanza por medio de la gloria de Dios, produce paciencia, pero la paciencia produce prueba y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Uh-huh. Eso le puse. Sí. A ver, alguien explíqueme cómo entiende esta pregunta. No que la lea literal. Dice, ¿qué fundamentos tengo para edificar una relación íntima con Dios? ¿Cómo entienden esta pregunta? Sí están bien sus respuestas, ¿eh? No crean que no. Pero quiero entender, quiero saber si cómo lo están entendiendo. Espero explicarme con mi pregunta. ¿Alguien puede parafrasear esta pregunta? ¿Qué fundamentos tenemos para edificar una relación íntima con Dios? Pues sería cuál es nuestra base para poder edificar una relación íntima con Dios. Uh-huh. Sí. Hermano Sergio. Bueno, yo lo entiendo así, que viendo lo que nos ha sido revelado que Jesús dio su vida por mí, ya tengo esa paz tranquila con Dios, porque antes era enemigo de Dios, sí, porque no estaba yo justificado, pero como Jesucristo ya dio su vida por mí, entonces lo menos que yo puedo hacer, o sea, y con la ayuda de su Espíritu, es la gratitud de dar gracias de lo que Él ha hecho por mí. No sé si no los hice bolas. No, sí Eso estoy. sería para mí, mi relación de que usted tratando de contestar la pregunta que nos está haciendo, Uh-huh. yo lo manejaría así. Ok. Hermana Nelly, ¿va a decir algo más? Sí, la respuesta. Adelante. Bueno, ¿qué bases o qué fundamentos tengo para edificar mi relación íntima con Dios? He sido hecho justa a los ojos de Dios, tengo fe, tengo paz, tengo esperanza. Las pruebas que lo enfrento con gozo, porque a través de ella el Señor forma mi carácter y el carácter me fortalece y así mi esperanza está puesta en la salvación. Uh-huh. Está bien. Ahora otra pregunta. ¿Cómo entienden esa palabra de paz? Tenemos paz para con Dios. O sea,
¿Qué paz? ¿O qué tipo de paz? Es una paz espiritual porque, como lo comenté, éramos enemigos de Dios, estábamos puestos a la ira de Dios y ya mediante el sacrificio de Jesucristo pues encontramos esa paz y esa paz espiritual y esa paz nos ayuda a llegar a Dios o sea, como dice uno, llegar sin temor, pero ese temor del miedo, no de reverencia, sino ese de llegar con ese temor de reverencia al Señor y con esa paz y tranquilidad espiritual. ¿Por qué? Porque Jesucristo, dice en Hebreos, Él abrió el velo para acercarnos a Dios, Ujú. porque perdón, pues Stott lo maneja, un autor, un anglicano, dice que es un puente. Bueno, yo lo aprendí de él. Dice que es un puente para la relación, para manejar la relación entre el hombre y Dios. No podemos llegar así directamente. Hay un puente y ese puente sacrificial es Jesucristo. Ujú. Yo así perdón. Sí, está bien, hermano. Pero no pida perdón, hermano. Ok, hermana Nelly iba a decir algo. Sinceramente, la paz que Dios da, sinceramente es como lo dice su palabra, que sobrepasa todo entendimiento. Yo lo he podido experimentar a través de mi vida y pues sinceramente es una paz que no lo entiendes, que no lo explicas, pero tú sientes paz, ¿no? Pero yo se lo pido a Dios, bueno, vuelvo a decirlo, cuando yo soy muy débil en el sentido cuando alguien se enferma, cuando, bueno, ir a un hospital no puedo. Entonces, cuando enfermó mi esposo, le pedí mucho a Dios pues esa paz, ¿no? Ese poder, esa fuerza, y, 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 y al final del día dije, Señor, gracias porque pude experimentar la paz que da Dios en medio de ese dolor. Yo estaba tranquila, no sé, es algo que no se puede explicar, simplemente se siente. Y entonces yo la verdad le doy gracias a Dios porque puedo gozar de esa paz. Como le digo, en casa está a mi cargo mis dos hijas y eso me daba temor, ¿no? Antes cuando me imaginaba que me iba a quedar sola, pero yo le pedí mucho a Dios y me dio de su paz y lo gozo y lo disfruto y soy muy feliz y muy contenta, pero es la paz de Dios, no es otra cosa más que eso. Sí, sí. Hermana Lisette. Yo entiendo en este texto de justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, que más bien, digamos que mientras estábamos en pecado, pues éramos enemigos de Dios, porque pues la carne, dice también un pasaje de Romanos, ay, la había buscado, pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre, es en la nueva traducción viviente, creo. Ujú. Nunca obedeció a las leyes de Dios y jamás lo hará. Entonces, cuando Cristo muere por nosotros y somos justificados, esa naturaleza pecaminosa muere y entonces entramos en paz con Dios porque pues ya dejamos de ser enemigos, ¿no? Eso entiendo en este pasaje, porque también entiendo esa paz que sobrepasa todo entendimiento como esa esperanza, ¿no? Que tenemos, que sabemos que hay esperanza en Dios. Así Entonces es. no sé específicamente a qué se refiera ese pasaje, pero así lo puedo entender. Sí. Bueno, pues demos gracias a Dios que estamos en un mismo espíritu. ¿Sí? Esa palabra paz, en ambos pasajes, en el original griego es la misma. ¿Sí? No tiene un significado en Romanos y otro significado en Gálatas, si no me equivoco. ¿Puedo participar, hermano? Sí, permítame tantitito. Pues, si no se me olvida y se me va la idea. Aquí sí, como dice nuestra hermana, en este pasaje sí significa esa paz de esa amistad ahora, ¿sí? Porque éramos enemigos
Y vamos a tomar la figura de dos ejércitos, ¿no? Que están en pleito. Entonces ya hay paz. Cuando alguien se rinde, pues saca su banderita blanca, ¿no? O llegan a acuerdos y ya están en paz. Eran enemigos. Ahora son amigos, son cercanos y están de acuerdo en algo. Y la paz que nos comenta nuestra hermana Nelly también es la misma palabra, ¿sí? Y la paz de Dios, pero el contexto es diferente. Y ciertamente es la misma palabra, en el original es el mismo significado, pero según el contexto es que le vamos a dar el significado, ¿sí? Entonces aquí en este pasaje de Romanos es que como ya fuimos justificados, ya el Señor nos declaró justos por los méritos de Cristo, porque Él cumplió cabalmente la ley. Y la ley para nosotros ya, ¿qué? Muerte. El alma que pecare, esa morirá. Y la paga del pecado es la muerte. Pero Cristo cumplió esa ley y Él se sacrificó en lugar nuestro. A Él se le fueron imputados nuestro pecado, y a nosotros nos fue imputada su justicia perfecta. Entonces ahora ya no somos enemigos de Dios. Ya Cristo fue, como decía la ilustración que dice nuestro hermano, es el puente, es el vínculo ahora con nuestro Dios. Y más anteriormente decíamos, creo que con nuestra hermana Félix, es imposible para alguien que no está en Cristo, es imposible un cambio, es imposible acercarse a Dios. Aunque digan, sí, yo todos los días rezo, me persigno, me encomiendo, etc. Sí, Dios es bueno porque Él hace llover para justos e injustos, Él hace salir su sol para buenos y malos, ¿sí? Pero ya en la salvación, pues es otra cosa, ¿verdad? Por esa cercanía que logró nuestro Señor Jesucristo y para con Dios, pues ahora es diferente la cosa y podemos venir con confianza respondiendo a esa pregunta, ¿verdad? A la número 6. Esa es nuestra base, que hemos sido justificados y tenemos ahora esa paz. Quería comentarlo precisamente para que nos quede claro a todos, ¿sí? No es una paz como el Dalai, ¿verdad? Ya todo, no siento nada, todo relax. No es una paz de ese tipo que nosotros podemos concebir como humanos. Es la paz con Dios, que antes éramos enemigos y ahora hemos sido hechos cercanos por la justicia de Jesucristo. En este pasaje, porque estamos viendo este pasaje. Ok, hermana Félix, perdón, adelante. ¿Ya no? Ok. Bueno, les comparto qué fundamentos tenemos. Ya lo dijeron, ¿verdad? He sido justificado. Número 2, tengo paz para con Dios. Y por ahí hay otras verdades en este versículo. Yo nada más comparto 2. Ahora, por esto, o sea, por haber sido justificado y por tener esa paz para con Dios, por esto tengo entrada por la fe a esa gracia en la cual estoy firme, ¿sí? Por estos fundamentos es que puedo ahora tener una relación íntima con Dios, tener esa confianza. ¿Por qué? Porque cuando estábamos escuchando el Evangelio y nos damos cuenta de que Dios es santo y que yo soy pecador, que merezco el infierno, entra ese miedo, como decía nuestro hermano Sergio, ¿verdad? Ese temor, pues porque soy enemigo de Dios. Reconozco que soy pecador, creo que soy indigno de siquiera dirigir mi mirada, siquiera dirigir mis palabras a Dios. Pero ahora, por estos fundamentos, tenemos paz, tenemos tranquilidad de tener una relación, como lo menciona en Hebreos, ¿verdad? Acercarnos confiadamente al trono de la gracia. ¿Pero por qué? Por los méritos de Cristo. Porque por nosotros mismos, no, ya hubiéramos sido exterminados, ¿verdad? En palabras coloquiales.
Pero gracias a Dios por esta gracia maravillosa que tuvo para con nosotros. Hermana Félix, ¿ya no? Aquí estoy. ¿Iba a decir algo? Sí, bueno, pues se trata de la paz, ¿verdad? Yo en mi de la paz Paz. en esta vida, porque vivimos en tanta inseguridad que solamente entonces se puede poner paz. Bueno, yo mi punto de vista en la paz, a veces tenemos muchas necesidades, muchos problemas, muchas enfermedades, rencores, y a veces en nuestro corazón guardamos odios, enojos que a veces no nos deja estar tranquilos, pero en nuestras oraciones le pedimos a Dios que nos dé esa paz para ya no sentir rencores ni odios y y si nos duele algo, llevamos rencor hacia las personas también. Y créeme que sí, es cierto, Dios nos da esa paz en nuestro corazón para ya no llevar odio hacia los demás, hacia también si nos duele algo, le pedimos a Dios en oración que nos dé esa paz, que nos dé ese alivio. Y sí, o sea, sí, nos los da. Dios es un vínculo de la paz, de verdad, porque Él es el que nos sana toda dolencia, todo rencor, todo problema. Él siempre está dándonos paz, siempre. A veces los malagradecidos somos nosotros porque no sabemos reconocerle. Ujú. Eso es lo que quería decir solamente. Bien. Fíjense, es otro contexto. Ahí casi pude percibir el contexto acerca del fruto del Espíritu. ¿Sí? También. Dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Y bueno, no casualmente. Es la misma palabra en el original, en el griego. ¿Sí? E Irene. Así como, a lo mejor eso significa el nombre Irene, ¿no? Pero en griego es Eirene. Entonces es paz. En los 3 versículos es la misma palabra en griego. ¿Sí? Gracias, hermana. Ya mero terminamos. Dice, lea Efesios 1 al 14 y escriba varias cosas que usted tiene en Cristo. ¿Y cuál de esas es más importante y por qué? A ver, hermana. Puedo participar. Bueno, en el primer, donde dice versículos, ¿verdad? Y teníamos que contestar. Uh-huh. Yo puse, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El segundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Tercero, tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Cuarto, dice, y habiendo creído en Él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Eso fue lo que yo le puse. Ok, ahorita le vamos a complementar. ¿Alguien más, hermanas? ¿Hermano? Yo, hermano. Sí, hermana Mari. Versículo 3, bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo. Versículo 4, somos escogidos desde antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha. Versículo 5, predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesús, por su voluntad. Versículo 7, perdón de pecados, redención. Y versículo 13, sellos del Espíritu, sellados por el Espíritu Santo. Uh-huh. Pueden surgir las mismas o más, ¿verdad? Yo también tengo aquí unas y escuché otra de parte de nuestra hermana. Pero a ver, ¿alguien más? Fíjense bien, les voy a decir. Aunque ya la tengan escrito, por lo que les escucho, hermanas, y está bien, es correcto. Pero así como lo tengan escrito, tratan de leerlo, pero aplicado a la pregunta. Espero explicarme. Les pongo el ejemplo. Dice aquí, escriba varias cosas que usted tiene en Cristo. ¿Qué tengo en Cristo? Punto número 1 que le puse. Y nada más comparto eso por ahorita. El 3, versículo 3. ¿Qué tengo en Cristo? Tengo toda clase de bendición espiritual. Tengo unión con Él. Uh-huh.
Así más o menos el ejemplo que les quiero dar. Porque puedo escribir literalmente el versículo. Y es válido, sí es cierto. Tenemos lo que dice ahí el versículo, pero tratemos de, aunque lo hayan escrito literal, tratemos de parafrasearlo, adecuándolo a la pregunta que se nos hace. ¿Sí me explico? No les estoy diciendo que está mal, sino para que lo vayamos aplicando así a nuestra vida y compartirlo así con la clase. Hermana Nelly. A ver si estoy bien. Escriba varias cosas que usted tiene en Cristo. 1:1, soy elegida por la voluntad de Dios. El versículo 1:3, me ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales. Fui bendecida, me escogió, soy santa, soy adoptada, le puedo alabar, me ha redimido y fui sellada por el Espíritu Santo. El versículo 1:4, también desde antes de la fundación del mundo, Dios me amó. El 1:5 me adoptó. ¿Cuál de estas es más importante para usted y por qué? Soy elegida por Dios. ¿Por qué? Porque soy su hija y a través de como su hija me bendice, me ama y soy parte de su herencia. Se me vino otra idea de lo que yo le... Está bien, gracias hermana, está bien. Se supone, o esas son mis palabras, se supone que esto lo estamos aprendiendo para poder testificar, ¿sí? Pero supongamos que alguien nos pregunta, estamos testificando y queremos compartir el evangelio a alguien. Y se me ocurre la pregunta, como no creyente, bueno, tú me estás hablando de todo esto, pero ¿cuál es la diferencia? ¿Qué tengo yo si acepto a Cristo, no? Se me ocurre esa pregunta. Entonces podemos aplicar así estas respuestas, porque no vamos a recitar textualmente el versículo, o puede que sí, pero mira, en Cristo tenemos toda clase de bendición espiritual, ¿sí? En Cristo ahora tenemos el amor de Dios, tenemos la elección de Dios, tenemos la adopción, somos adoptados por Dios. Y obviamente de cada respuesta que demos tendremos otra pregunta, ¿verdad? Pero a lo que voy yo es que demos nuestras respuestas aquí en la lección, como aplicándolo a nosotros y como explicándosela a alguien más. ¿Sí? Sí, espero explicarme. Repito, no digo que están mal sus respuestas, y no es algo que me vaya a satisfacer a mí, sino que les va a ayudar a ustedes para que puedan dar mejor explicación a algunas preguntas que en la vida puedan tener con alguien más, que les pueden hacer a ustedes. ¿Sí? Les comparto. Escriba varias cosas que usted tiene en Cristo. Del verso 3, toda clase de bendición espiritual. Y ahí mismo, unión con Él. 4, amor de Dios y elección. 5, soy adoptado por Dios. 6, abundante gracia derramada. 7, libertad, perdón de pecados. Verso 8, sabiduría y entendimiento. ¿Cuál de estas es más importante para usted? ¿Por qué? Yo puse todas, porque son el fundamento de que soy de Cristo y por la fe en Él tengo confianza de que soy de Él y sigo adelante porque Él me sostiene. ¿Sí? Entonces, esas son respuestas. ¿Alguien más? Y ya para terminar, ay no, falta un poquito más. Entonces seguimos adelante. El proceso de crecimiento. Compártanos, hermanas. A ver, hermana Nelly, el número 8. Número 8, ¿qué puede decir acerca del proceso del crecimiento espiritual de acuerdo con los siguientes pasajes? Y primera de Pedro 2:2 y el 3. Bueno, ahí nos habla de desear como niños, entonces yo digo que así como los niños desean, añoran un vaso de leche, su mamila, así también nosotros desear la palabra de Dios. Y en la B,
ahí habla del que participa ya de la leche es inexperto, entonces nosotros pues como hijos maduros ya debemos de alimentarnos con el alimento sólido, que es para que vayamos creciendo hacia la madurez. Ok. Alguien que nos comente en qué consiste ese alimento sólido. ¿En qué puede consistir ese alimento sólido? Pues yo pienso que es cuando ya te involucras en las actividades y cuando, no sé, más allá de solo sentarte a escuchar, también eres parte de tu propio aprendizaje, ya leer la Biblia por ti mismo, discernir la Biblia, hacer algunos devocionales propios y cosas así, o sea, a lo mejor volverse hacedor en lugar de solo oidor. ¿Es correcto? Así es. Casualmente iba a decir, hermana Lisette, por favor. Y mire, abrió su micrófono. Ah, ya ve. Hermana, el punto número 9, por favor, usted mismo. Lisette. Sí, a ver, yo puse en el 9, ¿para qué sirven las buenas obras en la vida cristiana? Efesios 2, 8, 10. Yo puse que las obras son consecuencias de la vida en Cristo y Dios las preparó para que nosotros andemos en ellas. Entonces, es lo que decía hace tiempo al inicio, ¿no? Que es como parte de nuestro testimonio. Sabemos que las obras no nos salvan, pero son parte del fruto del Espíritu. Ajá. Es correcto. Muy bien. Dice, al reflexionar en su vida, agradezca todo lo que Dios está haciendo a través de usted. ¿Qué es todo lo que está haciendo? Pues nos salvó, nos está haciendo crecer, nos está haciendo madurar. Y debemos de agradecerlo. Yo he comentado muchas veces, de nuestra parte, creo que no lo haríamos. ¿Sí? Por nuestra propia voluntad, sin Cristo es imposible hacerlo. Si quiere agarrar la Biblia para tratar de aprender de ella. Tome tiempo para expresarle su gratitud a Dios por lo que Él ha hecho, está haciendo y hará por usted. Esto, claro, ¿verdad? Lo hacemos en nuestro devocional diario, en nuestra oración a nuestro Dios. El exterior de nuestra persona es solamente un marco de Dios. El cuadro verdadero es la persona interior, la cual Dios, el artista, está creando todavía. Y vamos hacia allá, hacia la vida madura. Les voy a compartir el punto número 10. ¿Sí? ¿Quién es el ejemplo máximo del cristiano? Según la lectura de Efesios 5, 1 y 2. Pues Cristo. ¿Hasta qué punto cree usted que el cristiano puede y debe imitar el estilo de vida de Cristo? Hasta el punto de que los demás vean en mí el carácter, el amor, la bondad de Cristo. Hermana Nelly, compártanos el 11. No hice el 11. No hizo el 11. A ver, hermana María Rodríguez. De ahí para atrás no lo hice. Ah, hermano. Bueno. Está bien, está bien. En todo, hasta que dé testimonio. Perdón. Sí, hermana María. A ver, me dijo que el 11. El 11, por favor. ¿Qué actitud debe tener un cristiano maduro? Filipenses 3, 13, 15. Pues seguir siempre adelante, hacia la meta, no voltear hacia atrás, sino siempre con mucho ímpetu. Así es. Como si ya lo hubiéramos alcanzado, pero con el mismo deseo de seguir alcanzándolo. Así es, hermana. Sí. ¿El 12? Sí, adelante usted también, hermana, el 12. ¿Cuáles son algunas características de un cristiano maduro? Segunda de Pedro 1, 5, 7.
pues tener fe, virtud, conocimiento, dominio propio, ser paciente, tener piedad, tener afecto fraternal y amor a los demás. Ujú. Les comparto de la versión Nueva Traducción Viviente, el mismo pasaje, ¿verdad? Las mismas características: excelencia moral, conocimiento, control propio, perseverancia, sumisión a Dios, afecto fraternal, amor por todos, ¿sí? Hermana, también usted misma describa a una persona sin esas características. Pues segunda de Pedro 1 del 8 al 11, Ajá. pues encontré que son pues una persona ociosa, sin fruto, ciego, olvidadizo, perezoso, no tiene tiempo nunca para nada de las cosas de Dios. Sí, Esas son las características que yo encontré. sí, y notemos que pues Pedro está escribiendo no está escribiendo a inconversos, ¿eh? Pedro está escribiendo a creyentes. Entonces, ahora en las palabras que nosotros empleamos en nuestro tiempo es que son cristianos de nombre nada más, ¿sí? Porque soy de cuna evangélica, porque mi abuelita era cristiana y pues ya, entonces yo soy cristiano. No, ¿sí? Entonces sin esas características de un cristiano maduro, pues es lo que se convierte en una persona, o lo que es una persona, como dice nuestra hermana: ciegos o cortos de vista, ¿sí? Se olvidan de la fe, no se esfuerzan. Uh-huh. Y entonces, como consecuencia, ¿qué tienen? Pues no son elegidos, no tendrán recibimiento de parte de Dios en el reino eterno de Jesucristo. A menos que, ¿verdad?, den ese paso o suceda en ellos que acepten a Jesucristo como Salvador, y entonces va a pasar lo que hemos estado viendo a lo largo de esta hora, en esta clase, ¿sí? Nuestro punto de partida, su proceso de crecimiento y su madurez. Muy bien. Gracias, hermana. Hermana Lisette, ¿qué le impresionó más de este estudio bíblico? Pues realmente confirmar, ¿no? La parte de nuestro crecimiento y la parte, bueno, es que como usted dice, ya esto lo hemos repasado ya anteriormente en la Escuela de Formación Cristiana. Nunca está de más seguir teniendo en cuenta, sobre todo esa parte de las características del cristiano, ¿no? Porque a veces nos gana la ira, a veces nos gana la tristeza, o nos gana no sé, la impaciencia. Somos seres humanos y estamos perfeccionando, ¿no? Sí, creo que esa es parte también importante, que sabemos que Dios está haciendo una obra en nosotros y que es una obra perfecta y que Él va a perfeccionar con el tiempo. Y pues lo importante es no perder esa comunión con Cristo y pues mantenernos pensando en el tema, ¿no? Que decía que pues Cristo en el centro. Y si nosotros lo mantenemos ahí y mantenemos nuestros ojos en Cristo, creo que va a ser todo más llevadero, ¿no? Nuestras cargas van a ser más ligeras. Uh-huh. Así es. Y como dije al principio, preguntémonos, ¿sí? ¿Dónde estoy? ¿En dónde estoy? Cuando haya una reunión en la iglesia y se va a elegir presidente, secretario, tesorero o maestro o director de algo, ¿verdad? ¿Soy maduro para realizar esta tarea? ¿O porque ya llevo muchos años y ya me conocen, o soy carismático, o soy capaz de desempeñar cierta tarea, pero solo Dios y nosotros sabemos cómo somos, cómo estamos, en qué etapa estamos, ¿sí?
Estamos en el punto de partida, espiritualmente, obviamente todo eso es espiritual. Estamos en crecimiento o ya somos maduros, ¿sí? Y es un reto pensar en cada ello, en cada vez en ello. Dice un pasaje en Salmo: Señor, examíname y hazme conocer tus caminos. Y Pablo también dice: examinaos, ¿sí? Si de verdad están en Cristo, examinémonos cada día, porque no somos perfectos. Acordémonos de cuándo vamos a alcanzar la perfección, pero siempre tendiendo hacia ello, hacia la madurez. Y preguntémonos siempre, hermanas, ¿dónde estoy? ¿Quién nos conoce más mejor? Dios, nosotros, nuestra familia, ¿sí? Nuestra familia sabe quiénes somos, cómo nos desempeñamos en el hogar, cómo reaccionamos, cómo nos comportamos, cómo hablamos, cómo pedimos las cosas, perdonamos o no perdonamos. Y ahí se refleja la madurez. Y eso es lo que a mí me impactó de este estudio bíblico, el reflexionar en dónde estoy, ¿sí? Y también de que una vida sin Cristo está vacía, o sea, está sin fundamento, no hay propósitos espirituales. Entonces, hermanas, que este sea el mensaje, el aprendizaje, quedémonos con esto, que debemos de esforzarnos, ¿sí? Ahora que estamos en Cristo, debemos esforzarnos por alcanzar esa estatura semejante a la de Cristo. Y pues sin desearlo nosotros, Dios nos salvó por medio de Cristo Jesús, ¿sí? ¿Cómo? Amén. Por pura gracia. No porque seamos bonitos, porque sé cantar, porque sé predicar, porque sé discipular. No. El Señor nos eligió por pura gracia. Y pues la gloria a Él. Amén. Amén. Entonces, la tarea, hermanas, hermano, estudiemos instrucciones. Vienen más instrucciones, más tips, digo yo, para memorizar los versículos, ¿sí? Están en la página 22, 23. Memoricemos el siguiente tema: obediencia a Cristo. Tratemos de hacer tratemos de memorizar el versículo del tema y el opcional, ¿sí? Así tendremos pues mayores armas para poder pues hablar acerca de eso. Cristo en el centro, la obediencia a Cristo, la oración, la comunión, etcétera, ¿sí? Entonces, la meditación individual. Sigan leyendo, compartan, hermanas, o compartamos, ¿sí? Que estas sesiones sean dinámicas, ¿sí? Y podamos participar todos. Yo leí este versículo, me impactó esto y les comparto esto que aprendí aplicado a mi vida. Y el que sigue así, ¿no? Completemos el estudio bíblico, la guerra espiritual, ¿sí? Y leamos y marquemos el artículo evangelización de relación. Y dice aquí que estemos preparados para dialogar sobre ese tema. Cuando preguntemos o nos pregunten ¿qué nos pueden decir de este tema? Pues estemos preparados para poderlo dialogar, ¿sí? Y ¿por qué no enseñarlo a alguien más? No falta que providencialmente sale el tema en la iglesia, en el grupo, donde sea, y podamos hablar de la madurez, podamos hablar acerca de ese proceso de crecimiento, podamos discipular a alguien, corregir a alguien. Acuérdense para qué es útil la palabra de Dios, ¿sí? Para corregir, para enseñar, para instruir. Y esto no nada más es para quedárnoslo aquí, sino para darlo a todos los demás. Porque de gracia recibimos, dar de gracia, ¿sí? Entonces, pues eso es todo, hermanas. Hermana María, ¿hace una oración para despedirnos? Hermano,
Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, en esta noche porque tú nos has permitido estar en este estudio, Señor. Gracias por mis hermanos que pudieron participar, Señor, los que pudieron estar presentes. Bendice, Señor, a cada uno de sus familias, Señor, a los que no pudieron estar, Señor, tú conoces los motivos. Ayúdales, Padre Santo, para que ellos también puedan aprender junto con nosotros, Señor, y crecer junto con nosotros. Gracias por el hermano que nos da la clase, Señor, bendícelo, dale sabiduría también, paciencia, Señor, y tiempo para que pueda estar martes a martes con nosotros. Gracias, Padre Santo, porque nos has permitido, Señor, estar estudiando, y te pedimos, Señor, una bendición especial para todos en esta noche, para que descansen, Señor, y mañana estén nuevamente con fuerzas, Padre Santo, para realizar sus actividades, Señor. Gracias por todo lo que nos das, por el alimento que pones en nuestras mesas y por el trabajo que nos das. Gracias por la salud, Señor. Y Padre Santo, despídenos en paz en esta noche, Señor. En nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. 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 Dios los bendiga, hermanas. Dios los bendiga. Hermana Lisette, ¿me espera tantito? Mañana, bendiciones. Luego. Adiós. Ay. Hermana, Dígame. ¿le gustaría llevar la siguiente lección? O sea, no precisamente pues no precisamente es dar una clase, sino llevarla así como ha visto que se llevan. Claro, hermano. ¿Sí? Sería un honor. Gracias. Entonces, se prepara bien y para que nos dirija, nos oriente en esto. Hacer el hincapié de que hagamos las respuestas conforme al versículo, ¿sí? Porque no quiero decir que no está bien, lo he repetido muchas veces, pero hay que tratar de hacerlo conforme a como está en la palabra, para que no predomine lo que yo creo, lo que yo pienso, ¿sí? Entonces, hacer ese hincapié. Excepto, hay unas que son como de reflexión, ¿no? Ahí es donde ya te da la apertura. Exacto, sí, así es. Entonces, ¿contamos con ello? Sí, claro que sí, hermano. Muchas gracias por la oportunidad. Ok. Es todo, hermana. Sale, vale. Sí, hasta luego. Dios le bendiga. Hasta luego.